El domingo 22 de febrero de 2026, las Fuerzas Armadas mexicanas, con apoyo clave de inteligencia estadounidense, abatieron en un operativo en la Sierra de Tapalpa, Jalisco, a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el líder más buscado del mundo y fundador del cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal más poderosa y violenta de México en los últimos años. Por décadas, El Mencho evadió a las autoridades, construyó un imperio basado en fentanilo, metanfetaminas y una violencia extrema que incluyó decapitaciones grabadas, ataques con drones y control territorial en más de una docena de estados. Su recompensa por captura superaba los $15 millones solo por parte de Estados Unidos, que lo había designado como terrorista global. Pero la caída del capo no trajo calma, al contrario. Horas después del anuncio oficial, el CJNG desató una ola de represalias sin precedentes. Más de 250 narcobloqueos en al menos 20 estados, quema de vehículos, ataques a comercios, gasolineras y bancos, suspensión de clases en varios estados. Cancelación masiva de vuelos y enfrentamientos que dejaron decenas de muertos, incluyendo al menos 25 militares. México enfrenta ahora uno de los momentos más críticos de su historia reciente contra el crimen organizado. ¿Se fragmentará el cártel en una guerra interna aún más sangrienta? ¿Logrará el gobierno de Claudia Sheinbaum contener la furia del narco y demostrar que el Estado es más fuerte? ¿O, como ha ocurrido tantas veces antes, la decapitación de un líder solo generará más caos? Algunas zonas, como ustedes pueden leer en el graph, comenzaron a normalizarse con el correr de las horas, pero lo cierto es que, por ejemplo, en Puerto Vallarta, que recordemos es uno de los sitios más turísticos que tiene Jalisco, bueno, todavía continúan los vuelos interrumpidos. El mensaje que publicó el comunicado, mejor dicho, que publicó el Departamento de Estado de los Estados Unidos, habla puntualmente de Ciudad Guzmán, de Chiapas, Michoacán, que se encuentran confinados, dice en este documento, en sus hogares hasta que se despejen todos los bloqueos, e instamos a los ciudadanos estadounidenses a hacer lo mismo. Tengamos en cuenta que ha sido tal la conmoción que había vuelos que ya habían despegado con destino, vos recién lo mencionabas, Ornella, Puerto Vallarta, por las características de su recepción turística que tiene, que ya habían despegado y tuvieron que en pleno vuelo retomar la ruta y regresar a su origen porque les alertaron que era muy compleja la situación y que podía ser de extrema peligrosidad. Hay varias aerolíneas que han directamente suspendido sus vuelos, aerolíneas de primer nivel de los Estados Unidos, de Canadá, aerolíneas más pequeñas que viajan frecuentemente o que hacen la ruta a Estados Unidos o alguna de las ciudades de los Estados Unidos con Puerto Vallarta, con Guadalajara, que directamente ya no vuelan ante la peligrosidad que eso podría significar para los pasajeros y para los turistas que llegan hasta esos puntos. Esto es lo que está pasando ahora en México. Por eso lo definimos como una guerra, porque son características similares a una guerra como la que estamos viendo en otras latitudes, caso Rusia y Ucrania, donde la población tiene que retraerse en sus domicilios y estar muy atenta a las novedades que los gobiernos le puedan ir dando a conocer para retomar algún tipo de actividad o retomar cierta normalidad, cosa que por lo menos en Jalisco no estaría pasando ahora. Exactamente, en Jalisco no está sucediendo porque recordemos ayer el gobernador de Jalisco, bueno, emitió este mensaje a toda la comunidad, a toda la ciudadanía específicamente de ese sitio, en donde indicaba que regía una alerta al código rojo, ¿no? Y esto significa lo que recién mencionábamos, la suspensión de todo tipo de actividades, de transporte público también. En algunos lugares, esto en Jalisco, donde todavía corre y rige esta situación, ¿no? Sigue en vigencia este código rojo. En algunas ciudades, en algunos estados, sí comenzó a normalizarse, como el caso, por ejemplo, de Guadalajara. Nosotros ayer lo contábamos, ¿no? Se vivieron momentos de extrema preocupación y desesperación en el aeropuerto de Guadalajara, minutos después de que se había conocido la noticia de la detención y la muerte del Mencho.
Bueno, también hubo un pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas que se solidarizó con las familias de las víctimas civiles de lo que ha sucedido ayer en México y los episodios que derivaron de la reacción violentísima del narcotráfico luego de lo que fue la caída de alias El Mencho. Hubo un comunicado de la ONU en ese sentido. Son varias las organizaciones e incluso los gobiernos que se han manifestado, particularmente la mirada está puesta en los Estados Unidos. Recién veíamos incluso en nuestro graph lo que ha sido la advertencia de la Cancillería argentina, también recomendando los cuidados necesarios para quienes estuvieran en México o incluso pensaran en viajar allí a México. Vamos a tomar contacto con nuestro compañero Andrés Klipan, obviamente para seguir ampliando esta situación. Andrés, bueno, hablábamos recién de Naciones Unidas, ¿no? Y de esta carta expresada, sobre todo por la extrema preocupación que genera los momentos de violencia que se vivieron allí. Sí, exactamente. La información es que hay alerta rojo en el gobierno de Claudia Sheinbaum, en el gobierno mexicano. Y esto tiene que ver con la represalia que seguramente va a tomar, ya han comenzado, pero va a seguir de aquí en adelante con no solo el cartel de Jalisco Nueva Generación, sino también con otras que se pueden unir a esto. Las imágenes son bien palpables, las que hemos estado observando y viendo, los camiones incendiados. Bueno, todo eso ocurre no solo para generar caos, sino para impedir que el ejército avance sobre zonas estratégicas donde Jalisco Nueva Generación sigue teniendo el control territorial. Por eso es la atención del gobierno mexicano para con lo que puede venir en los próximos días. Y es muy, pero muy interesante lo que hablaban con nuestros entrevistados recién con respecto al cuerpo. Vieron que decía que no se sabía todavía exactamente el cuerpo, qué sé yo. Bueno, en México, como en otros países, como por ejemplo en Colombia, se hace un culto del cuerpo de los narcotraficantes. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Va a entregar el cuerpo del Mencho? Recordemos, solo con un repaso como turista, cuando vas a Colombia, por ejemplo, hay hasta remeras estampadas de Pablo Escobar. Por eso hay mucha atención y atención en qué es lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Y además la información que brindaban ustedes ya súper confirmada, que la inteligencia de los Estados Unidos actuó aportando información. Es realmente una historia para contar en varios capítulos, como por ejemplo el involucramiento de una amante de una mujer del Mencho, quien fue la que dio la precisión, el dato exacto de la casa en la que estaba el Mencho. Un episodio muy similar a otras caídas de estas características, ¿no? La infiltración de una mujer, en este caso ingresando al círculo más cerrado de quien era el objetivo de las Fuerzas Federales Mexicanas. Mauricio Zabalza es corresponsal de Canal 26, está en los Estados Unidos. Vamos a saludarlo. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo está? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, repercusiones en los Estados Unidos, lo que estás pudiendo observar de lo que, sucede en México, ¿no? Sí, fíjate que no fue tan grande en la prensa de Estados Unidos, ¿no? Hay que tener en cuenta que, ayer fue el atentado justamente de una persona en Mar-a-Lago que fue abatido, y hoy en la zona la cuestión de la nieve, ¿no? Que realmente fue inusual y no se esperaba hasta hace 2 días que fuera de 70, 80 centímetros, ¿no? Pero sí en las redes sociales, ¿no? Muchísimo, incluso en las redes sociales de los medios grandes salió toda esta cuestión, y obviamente la cuestión de la ayuda en la inteligencia que hizo Estados Unidos hacia el abatimiento de esta persona que tenía 15 millones de pedidos de captura y que congelaron activos de 50.000 millones de dólares. Eso es una información que salió en las redes sociales. Y también la cuestión de la Casa Blanca, que dijo, que apoyó con toda la inteligencia para el jefe del estado de Nueva Jalisco, que había sido dado como entidad terrorista ya hace un tiempo atrás por el gobierno de Trump.
Claro, tal vez, Mauricio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Tuvo más repercusión? ¿Cómo trabajaron de manera articulada? Esto que hoy finalmente lo confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, que formó parte de la inteligencia de los Estados Unidos en este operativo. Eso tal vez fue lo que más repercutió allí, ¿no? Sí, no, y también la declaración del subsecretario de Estado, Chris Landau, que bueno, dio la información de inteligencia y toda esta cuestión. Sí, me parece que Estados Unidos oficialmente se mantuvo cauto y reforzó la frontera, y obviamente con todas estas noticias que vinieron de México el día de ayer, pero se mantuvo cauto porque hay que recordar que la presidenta de México dijo colaboración sí, sumisión no. Entonces me parece que en esa cuestión diplomática también trataron de ser inteligentes, ¿no? Mauricio, vos que estás allí en los Estados Unidos hace mucho tiempo y que además conocés Nueva York y el estado de Nueva York, pero puntualmente Manhattan, ¿se puede de alguna manera describir el vínculo del narco mexicano con la vida cotidiana de los estadounidenses? Digo, sabemos que Nueva York es uno de los centros de mayor interés para las exportaciones de la droga. El cártel Jalisco Nueva Generación avanzó mucho sobre el fentanilo, pero ¿podemos hacer una vinculación o podemos contar o relatar cómo es ese relacionamiento en la vida cotidiana? Bueno, a ver, lo que pasa sobre todo en Pensilvania, que explotó, hay que tener en cuenta que hace como 3 años atrás, 4, no se sabía del fentanilo, hasta que salió la situación de Pensilvania, de todo, del barrio del Kensington, y que después se trasladó a distintos lugares de Nueva York, ¿no? Por ejemplo, el Bronx. Esa es la relación realmente, ¿no? De cualquier manera, en el imaginario popular ha tenido mucha más trascendencia lo del Chapo, ¿no? Porque fue justamente condenado acá en Nueva York y esta persona ni siquiera alcanzó a ser detenida, ¿no? Pero lo cierto que, bueno, que los movimientos de Wall Street toda la vida se hablaron de que, bueno, había un interés grandísimo con la cuestión de los carteles de la droga, de insertar dinero y sobre todo en casinos, ¿no? El otro día salió una noticia, y ustedes saben, de periodistas de Argentina vinculados a Casino de Las Vegas, y mucha gente está diciendo, bueno, esto tiene que ver con carteles mexicanos, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta, Mauricio, que la guerra contra el narcotráfico tiene diversas aristas, ¿no? Estamos viendo una de ellas, que es el combate frontal, el que se ha dado y que se está dando en las calles de México, y hay otros aspectos, que es el combate al dinero que se genera a partir del narcotráfico. Por eso Nueva York, como centro neurálgico del mundo, es un sitio muy apetecido por todas estas características, no solo por lo financiero, sino también por la distribución que después se hace desde Nueva York a otras partes de los Estados Unidos. Sí, es verdad. Lo que sí salió muchísimo son las lágrimas del general Ricardo Trevilla Trejo, ¿no? Eso sí fue replicado por todos lados como un gesto de humanidad, ¿no? Ante el desastre de lo que pasó ayer, de la cantidad de muertes del lado del ejército mexicano, ¿no? Mauricio, en las últimas horas publicó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, era esperada, ¿no?, su palabra, porque no lo había hecho en el día de ayer, en donde dijo en su propia red social: México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas. ¿Vos creés que ahora entonces se viene una relación mucho más profunda con México y específicamente con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum? Yo creo que la relación ya estaba, ¿eh? Si ustedes recuerdan, cuando fue justamente el sorteo de la FIFA, fue muy cálido con la presidenta de México.